Estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad del CES. El día de hoy nos acompañan, como es costumbre, el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la Clínica Las Américas, en área de médica y en su práctica privada, y es autor de las guías Palnar y un gomoso del tema de lupus. Las guías Palnar de lupus, valga la redundancia. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime es profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y el jefe del programa de reumatología de dicha universidad. Nos acompaña también la doctora Emily Chai. La doctora es la fellow que está rotando, que nos acompaña desde la ciudad de Arequipa, Perú. Nos acompaña también nuestra representante local, la doctora Diana Cristina Varela, que es fellow de reumatología, médica internista y magíster en epidemiología. Y mi nombre, que es Miguel Mesa, que soy médico reumatólogo, profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y que trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi práctica privada. Adicionalmente a eso, hoy el doctor Santiago Saldarriaga será el exégeta y el encargado de hacer la discusión del artículo, el cual les traemos el día de hoy, que tiene que ver con los niveles de hidroxicloroquina y que está liderado por la doctora Eloisa Bonfá, trabaja en Brasil y que es una de las personas pues, que es más activa en investigación en esta área. Doctor Santiago, le damos la bienvenida y le entregamos el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Miguel. Entonces comenzamos discutiendo este artículo de los niveles de hidroxicloroquina en pacientes con nefritis lúpica que de entrada se encuentran en un contexto clínico estable. Y la idea es entonces comparar dos terapéuticas, una dosis reducida que la definen como 2 a 3 miligramos por kilo al día o la dosis, digamos que usual. Es un estudio prospectivo que tuvo un tiempo de seguimiento durante 12 meses. Entonces, es sabido entonces que en el arsenal terapéutico de los pacientes con lupus se encuentra la hidroxicloroquina como pilar de tratamiento y sin embargo, esta no es una terapia inocua y uno de los principales eventos adversos va a ser la retinopatía. Este es un efecto que está relacionado de forma directamente proporcional con la dosis acumulada y el tiempo durante el cual se administra esta terapia. Y es por eso entonces que se han venido realizando unos estudios en otras latitudes, puntualmente midiendo los niveles séricos de hidroxicloroquina y también se han venido planteando entonces unos esquemas de dosis reducidas con el objetivo de disminuir los eventos o los efectos secundarios de esta terapia. Por otro lado, es de reconocer que los niveles bajos de hidroxicloroquina son un predictor de actividad de la enfermedad. E incluso se ha logrado dilucidar que los niveles de hidroxicloroquina, cuando están por encima de 600 nanogramos por mililitro, reducen la probabilidad de la crisis renal en los pacientes con nefritis lúpica. La Asociación Americana de Oftalmología en el año 2016 sugirió que la dosis de hidroxicloroquina no debería exceder los 5 miligramos por kilo al día del peso real del paciente. Esto lo hizo a partir de un estudio prospectivo realizado por el mismo grupo pues, de este estudio, que es, como nos decía el doctor Miguel, el grupo de Brasil del Hospital de las Clínicas de Sao Paulo, que demostró que bajo este esquema de dosis de los 5 miligramos por kilo al día, y después de haber analizado un tiempo de seguimiento de 7 meses, los pacientes con nefritis lúpica con bajo riesgo de crisis se mantuvieron estables, con un punto de corte predictor de crisis a 7 meses de los niveles de hidroxicloroquina de al menos 613,5 nanogramos por mililitro o más. Estos pues, lo lograron determinar al comparar los niveles en una mediana de seguimiento, como les digo, de 7 meses. Y bajo esta observación, la Asociación Americana de Oftalmología, desde el año 2016, entonces planteó que podía ser incluso una dosis menor a la que ellos mantenían de 831, una dosis inferior que la de 613, para poder tener estabilidad en esos pacientes con nefritis lúpica. Y es por eso entonces que ellos ven la necesidad de realizar este estudio buscando una dosis menor para tener unos menores efectos secundarios y dicen entonces que las dosis reducidas a evaluar serán entonces los 2 a 3 miligramos por kilo al día del peso corporal real durante un periodo de seguimiento ya no de 7 meses, sino que durante 12 meses.
Y es muy importante tener presente que ellos parten del basal de tener al menos 613.5, puesto que en el estudio previo era el que les haya demostrado el umbral de seguridad. Con respecto entonces a la población, seleccionaron 134 pacientes del servicio ambulatorio de la clínica de lupus del Hospital das Clínicas de São Paulo. Los criterios de inclusión fueron pacientes con nefritis lúpica definidas bajo los criterios de la ACR, que tuviera una edad mayor o igual a 18 años, que tuviera estabilidad de la enfermedad por al menos 6 meses, y esto lo definieron a partir de dos criterios. Uno, que tuviera el SLEDAI 2K menor o igual a 3 puntos, y que no hubiera necesitado un incremento del tratamiento en los últimos 3 meses, ya sea con esteroides o con terapia inmunosupresora, y que la dosis de hidroxicloroquina que estuviesen recibiendo sea la recomendada por la Asociación Americana de Oftalmología, de la dosis de 5 miligramos por kilo al día del peso real, con un máximo de 400 miligramos al día por al menos 6 meses. Y que de forma basal, por lo que les había planteado, que tuvieran un punto de corte de hidroxicloroquina de 613.5 nanogramos por mililitro. Los criterios de exclusión que ellos utilizaron fueron pacientes con niveles de hidroxicloroquina por debajo de ese umbral de seguridad, es decir, por debajo de los 613.5 nanogramos por mililitro en el momento basal, que tuvieran una dosis de hidroxicloroquina diferente a la propuesta por la Asociación Americana de Oftalmología, que tuvieran medicamentos que interactuaran con ese medicamento o con los niveles, acá es de resaltar el tamoxifeno, los antiácidos y la digoxina, que tuvieran alcoholismo, infecciones concurrentes, falla cardíaca, hepática o un punto de corte de creatinina mayor o igual a 3 miligramos por decilitro, o también ese punto de vista renal que los pacientes tuvieran diálisis, que se encontraran en embarazo, o aquellos en los cuales no se hubiera logrado obtener una muestra sanguínea para la medición de los niveles al mes 6, al mes 0, 3, 6 y o 12. En total excluyeron 51 pacientes. De esos 51 pacientes, 40 los excluyeron por tener los niveles de hidroxicloroquina inferiores al umbral de seguridad por debajo de los 613.5 nanogramos por mililitro del momento basal. 8 los excluyeron porque no tuvieron la muestra sanguínea y 3 los excluyeron por haber recibido una dosis de hidroxicloroquina inferior a la recomendada por la Asociación Americana de Oftalmología. Es decir, que al final lograron reclutar 73 pacientes. Ellos realizaron una encuesta con valoración clínica y paraclínica con medición de pruebas de laboratorio cada 3 meses en cada brazo del estudio y a pesar pues, de que hacían este seguimiento cada 3 meses, ellos planteaban de que la decisión de continuar o no en el estudio lo mantuvieron de una forma ciega. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética local y además todos los participantes dieron su consentimiento informado. Con respecto a los regímenes de dosis de valoración clínica y paraclínica, ellos dicen entonces que 32 pacientes se autorizaron para el grupo de intervención, es decir, para el grupo de dosis reducida de 2 a 3 miligramos por kilo al día, y 41 pacientes a la dosis usual de 4 a 5.5 miligramos por kilo al día de hidroxicloroquina. Las evaluaciones clínicas y paraclínicas se valoraron al mes 0, 3, 6 y 12, incluyendo los niveles de hidroxicloroquina. La actividad de la enfermedad la valoraron a través del SLEDAI 2K y la crisis la definieron como un incremento en el SLEDAI mayor o igual a 3 puntos o que tuvieran un incremento o modificación del tratamiento. El daño debido a la enfermedad se definió según el índice SLICC-ACR de DI, la medición de los niveles de hidroxicloroquina y la definición de niveles adecuados o inadecuados. Lo realizaron a través de espectrometría de masas y a través de la técnica de HPLC. El punto de corte para definir, o el punto de corte predictor de crisis a los 7 meses fue ese punto basal que tenían a partir del estudio previo de 613.5 nanogramos por mililitro. Con ese punto de corte tuvieron una sensibilidad del 71% y una especificidad del 78% para tener una UC de 0.75. Definieron entonces niveles adecuados
como que fueran mayor o igual a 613.5 nanogramos por mililitro, e inadecuados como el punto de corte inferior a este. Se definieron como pacientes con niveles persistentemente adecuados aquellos que mantuvieran los niveles de hidroxicloroquina al mes 3, 6 y 12 por encima de los 613.5 nanogramos por mililitro. Con respecto al análisis estadístico, ellos realizaron un estudio, un poder post-hoc de 96.9%, definiendo un alfa del 5%. Las variables continuas las expresaron como medianas o medias con desviación estándar y las variables categóricas como porcentajes. Las variables de distribución normal y no normal las evaluaron con la T-de-Student y la U-de-Matt-Whitney respectivamente, y para las variables categóricas realizaron el test de Fisher o Pearson con chi cuadrado. La significancia estadística la definieron con un margen del 5%. Ellos, en total, pues ya hablan de los resultados, incluyeron 73 pacientes con nefritis lúpica estables, 32 para el grupo de intervención, es decir, esa valoración de la dosis de hidroxicloroquina reducida, y 41 para el grupo control de la dosis full de hidroxicloroquina. De entrada, cuando vemos la tabla 1, podemos valorar que las características demográficas de la población realmente no hubo diferencias. Era una población homogénea y si bien pues ahí se tiene la PEI, se logra determinar que en ninguna de las variables hubo significancia estadística para valorar diferencia. Sin embargo, pues sí se ve que en el grupo de dosis reducida la dosis acumulada de hidroxicloroquina fue mayor. Al igual pues que en el tiempo de enfermedad pues hubo una diferencia, pero no se determina que desde el punto de vista estadístico haya sido significativa esa diferencia. En la figura 1A se hace evidente la caída de los niveles por debajo del punto de corte de 613.5 nanogramos por mililitro. Incluso cuando uno lo evalúa desde el mes 3 se ve esa diferencia en el grupo de dosis reducida. Ya en el grupo de dosis full, solo hubo diferencia estadísticamente significativa en los niveles de hidroxicloroquina, pero al mes 12. En el resto de los periodos, pues se mantuvo en la mayoría de los pacientes niveles adecuados de hidroxicloroquina por encima de ese umbral de 613.5 nanogramos por mililitro. Fue mayor la proporción de pacientes con dosis inadecuada en el grupo de dosis reducida a los 6 meses en comparación con los pacientes con dosis full. El 59% en el primer grupo y solamente el 24% para el grupo de dosis full. Pues acá de entrada sí vemos una diferencia absoluta, haciendo el cálculo es de un 35%, que es bien significativa, y cuando se evalúa ya el punto de corte a 12 meses, vemos que el 66% en el grupo de dosis reducida versus un 32% en el grupo de dosis full fueron los pacientes que tuvieron la dosis inadecuada, manteniendo una diferencia absoluta pues bien considerable de un 34%. Además, la proporción de pacientes con niveles persistentemente adecuados al mes 6 fue menor en el grupo de dosis reducida versus la dosis full, fue de 34.6% versus el 76% en el grupo de dosis full. Y al mes 12, 22 para el primer grupo de dosis reducida versus un 49% para el grupo de dosis full, sin diferencias intragrupo para esos puntos de corte en el tiempo. Paradójicamente, fue mayor el porcentaje de crisis a los 6 meses en el grupo de dosis full, que fue un 7% versus un 3% en el grupo de dosis reducida. Sin embargo, no fue una diferencia estadísticamente significativa. Y ya cuando se evalúa el punto de corte de 12 meses, sí fue pues lo esperado, que fuera mayor en el grupo de dosis reducida del 22%
versus el 12%. Pero tampoco, desde el punto de vista estadístico, esa diferencia fue significativa. La media de tiempo fue de 8.5, más o menos 2.7 meses, versus 6.9, más o menos 2.6 meses, pero ellos no especifican el grupo en el cual pues están valorando estos meses, aunque pues pensaría uno que se sigue manteniendo la misma relación pues de 8.5 en el reducida y 6.9 en el de dosis full. Es de resaltar que en ninguno de los dos grupos los niveles de hidroxicloroquina de los pacientes con crisis fueron diferentes a los pacientes con estabilidad. 12 pacientes con anomalías clínicas e inmunológicas definidas como incremento en los títulos de anti-DNA o disminución del complemento requirieron un cambio en su terapéutica, ya fuese por necesidad de glucocorticoide o por modificación de la inmunosupresión al mes 12. De esos 4 pacientes tuvieron manifestaciones clínicas como proteinuria, artritis y serositis, 3 tuvieron manifestaciones clínicas como rash, proteinuria, artritis y también lo que han definido como anomalías inmunológicas, y 5 tuvieron solamente anomalías inmunológicas. Los niveles de hidroxicloroquina a 12 meses en los pacientes con dosis reducida fueron similares tanto en aquellos que tuvieron crisis como en los que no. Y esto mismo sucedió en el grupo de control de la dosis full. Ya con respecto a la discusión que hacen los autores, ellos plantean que demostraron de forma significativa con la dosis reducida de hidroxicloroquina los niveles que los niveles de hidroxicloroquina disminuían con esta dosis reducida, y fue algo que demostraron desde el punto de vista estadístico la significancia. Como aspectos positivos de este estudio, fue un estudio con un diseño prospectivo, y también ellos pues reportan que tuvieron medición precisa de los niveles de hidroxicloroquina, considerando los posibles factores que pueden intervenir tanto con la medición de los niveles de hidroxicloroquina como de entrada la interacción de los medicamentos que pudiera alterar los niveles. Y dicen pues que también fue algo positivo es que el seguimiento se realizó cada 3 meses o cada que el paciente tuviera una crisis, y esto pues se correlaciona o da mayor precisión a los resultados. La mayoría de los pacientes en el grupo de dosis reducida tuvieron niveles inadecuados en comparación con solamente un tercio en el de dosis full, pues que también es algo a esperarse. Y también en el grupo de dosis reducida fue una menor proporción de los pacientes que de forma persistente mantuvieron niveles adecuados de hidroxicloroquina. Como limitante de este estudio está que se definió un punto de corte de niveles basales de hidroxicloroquina por encima de los 613, y eso pues de entrada selecciona a los pacientes que son adherentes a la terapia. Y otra limitante es que ellos dicen pues que les faltó poder para demostrar el desenlace de crisis, y que el tiempo de seguimiento pues de 12 meses posiblemente haya sido corto para poder captar a todos los pacientes que pudieran desarrollar una crisis durante este seguimiento. Santi, ¿terminaste? Sí, señor. Ya acá terminamos. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto al artículo? Primero que hacen algo muy interesante, y es buscar reducir la dosis de hidroxicloroquina para evitar ese desenlace adverso de la retinopatía. Sin embargo, no se logró demostrar que con la dosis reducida se lograran tener unos niveles por encima del punto de corte que ellos definieron como de seguridad. Pero, ¿qué sí es de resaltar? Que los pacientes que tuvieron crisis en ambos grupos no hubo diferencia con los niveles de hidroxicloroquina. Es decir, en el grupo de dosis reducida compararon los pacientes que tuvieron crisis, los niveles de los pacientes que tuvieron crisis versus los niveles
de los pacientes que no tuvieron crisis y no hubo diferencias entre estos. Y lo evaluaron también en el grupo de dosis full. Pacientes con dosis full que hicieron crisis, los niveles de estos versus los niveles de los que no hicieron crisis, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, pues la conclusión que yo saco acá es que realmente no se ha logrado, o al menos por este estudio no se logró determinar de que mantener una dosis de hidroxicloroquina por encima de los 613 haya demostrado disminuir la crisis. Digamos pues que no estaba correlacionado con los niveles. Muy bien, yo quisiera hacer varias preguntas. La primera, quisiera preguntarle a Sadas, que participa en la creación de las guías, ¿qué concepto dejó Panlar en las guías de antimaláricos? Antimaláricos no es tratamiento, sino que antimaláricos es estándar de manejo. O sea, todo paciente con lupus eritematoso sistémico, por el solo hecho de tener lupus eritematoso sistémico, debe estar recibiendo antimalárico, a no ser que tenga una contraindicación o que el paciente no acepte a pesar de habérsele educado sobre los riesgos y los beneficios del antimalárico. O sea, antimalárico es, yo no sé, pues lo que es que la disminución de peso para el manejo del riesgo cardiovascular. Todo paciente con riesgo cardiovascular que es obeso tiene que bajar de peso, eso ni siquiera se considera tratamiento. Lo mismo es antimalárico para lupus. Es como respirar básicamente para un paciente con lupus. Todo paciente con lupus Básicamente. respira y tiene antimalárico. Sí, señor. Muy bien, porque yo quisiera contarle a la doctora Diana y a la doctora Emily, porque me parece que este estudio es un estudio interesante. No sé hasta qué punto necesitamos reducir las dosis de antimalárico en este momento, porque el gran problema siguen siendo en este momento los esteroides y las crisis. Entonces, no sé si todavía estamos en ese momento. Esa pregunta también se la quiero hacer al profe Carlos Jaime y al doctor Sebastián. Pero la pregunta mía es, ¿qué tan replicable es este estudio? Porque el problema de este estudio, y aún en este estudio, es que buscó una población altamente seleccionada de pacientes altamente adherentes y aún así en los dos grupos bajaron los niveles. Entonces, no sé qué tan aplicable sea este estudio si uno lo quisiera aplicar y qué tanto tendría que seleccionar el paciente y qué tan, pues primero no se podría aplicar porque los niveles caen y caen por debajo del nivel, pero aún así me parece que el gran problema de los antimaláricos es la adherencia. No sé las doctoras qué opinan. Pues, profe, el estudio es interesante, empezando porque tenemos muchos estudios que nos dicen coloque medicamentos, pero pocos estudios nos enseñan de cuándo retirar medicamentos y cómo retirar medicamentos. Entonces, creo que esto abre una línea que empieza a dejar ideas de investigación de cuándo empezar a desmontar esos medicamentos. Otra pregunta que a uno le queda y es que muchas veces se ha planteado el medir los niveles de hidroxicloroquina y acá vemos que a pesar de tener niveles de hidroxicloroquina que pudieran ser adecuados según el punto de corte que ellos pusieron, tienen recaídas igual a los que no tienen ese nivel. Entonces, esto vuelve a dejar la pregunta abierta de qué tan importante es medir niveles de hidroxicloroquina, pues que nosotros no lo medimos en nuestro país. Eh, pues es muy interesante, lo difícil es aplicarlo, como usted dice, primero es un grupo muy pequeño de pacientes y segundo es bastante seleccionado y creo que en lupus tenemos tanta heterogeneidad que a veces no podemos contar con grupos tan seleccionados porque muchos ya van a tener enfermedad renal, otros tienen enfermedad ocular por otras razones y así. La adherencia, que la EPS no les dio hidroxicloroquina, sino cloroquina, y pues son muchas cosas que hacen difícil la extrapolación, pero abre una línea interesante. La doctora Emily, ¿qué opina? Buenas tardes, doctores. Bueno, me parece que es un estudio también bastante interesante, ¿no? Por el hecho de que, bueno, en sí los estándares para hidroxicloroquina, por ejemplo, en las guías de EULAR ya están bien establecidos, ¿no? Nos dicen que no se debe utilizar hidroxicloroquina a dosis mayores de 5 miligramos por kilo, ¿no? Sin embargo, bueno, en este estudio lo que se ha querido ver es utilizar menores dosis, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de las crisis,
no ha habido ninguna diferencia entre la dosis estándar y la dosis reducida, ¿no? Ahora habría que hacer los estudios quizás a largo plazo de la disminución de la retinopatía causada por antimaláricos en estos pacientes, ¿no? Y bueno, esto es de todas formas un poco controvertido, ¿no? Como dice la doctora, también por el hecho de que pues los grupos las presentaciones del lupus son muy heterogéneas, ¿no? Entonces no se podría llegar al final quizás a alguna conclusión, pero también habría que ver desde el punto de vista de que la retinopatía en estos casos con el uso de antimaláricos no es tan común, ¿no? Entonces, sí, pues faltan mayores estudios, quizás multicéntricos, ¿no? O con mayor número de población para ver si estos niveles podrían adecuarse un poco mejor, ¿no? Esa sería mi opinión, gracias. Ok, doctora, muchísimas gracias. Al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime, yo quisiera hacerles, además de la opinión del artículo, obviamente, quisiera hacerles una pregunta puntual, y es, si ustedes tuvieran disponible en práctica clínica la posibilidad de medir niveles de antimalárico, ¿lo usarían en todos los pacientes, en algunos pacientes, solo para medir adherencia? Que me parece que sería una pregunta interesante porque, pues, digamos que quisiéramos saber, teniendo ese recurso, cuál sería el uso que uno le daría. No sé los doctores qué opinan del artículo y qué opinan en particular de si pudieran medir niveles de hidroxicloroquina, ¿cómo los utilizarían? Pues yo diría, con respecto al artículo, pues digamos que sí, yo todavía me cuesta mirar en qué pacientes tuviera pues como niveles de antimalárico. Creo que una población de pronto interesante sería en lupus y embarazo, porque creo que es importante sí garantizar que el efecto del antimalárico para evitar las recaídas y en los pacientes con nefritis lúpica, pero creo que todavía no es una medida que esté muy estandarizada. De pronto lo que, pues diferente a los niveles, pues yo de pronto de manera intuitiva, pues como lo aprendí mis profesores y me ha funcionado, es en los pacientes con lupus no renal, yo sí intento reducir la dosis de antimalárico lo más que pueda. En esos pacientes que llevan 5 o 10 años de lupus, que no han tenido recaídas y aclaro que no tengan nefritis, yo sí trato pues de lo que le enseñan a uno, desmontarlo los fines de semana y tengo pacientes de lupus de larga data que siguen en remisión, que utilizo un antimalárico de pues, 200 miligramos de hidroxicloroquina o equivalente 2 o 3 veces a la semana y van bien. Obviamente con vigilancia estrecha, aclarando que no son lupus renal, pero de pronto sería interesante en esas poblaciones donde el antimalárico es especialmente importante, lupus y embarazo y en nefritis lúpica, porque en nefritis lúpica el antimalárico si es un adyuvante, o sea, fuera que es un estándar de manejo, hace que haya menos recaídas renales. Creo que en esos dos grupos los utilizaría, pero yo sí intento, al igual que trato de disminuir esteroides lo más que puedo cuando se puede, sí trato de reducir mucho el antimalárico cuando es lupus no renal y es un lupus de larga edad. A ver, Miguel, yo te respondo en varios pedazos. Entonces, lo primero es que la historia de la medición de niveles séricos de antimaláricos en lupus eritematoso sistémico no se puede evaluar con un solo estudio como es este, sino que sucede más o menos lo que sucedió con la historia de los antimaláricos en lupus y cuando se demostraron beneficios. No hay un estudio multicéntrico ni existe un estudio solo aleatorizado que nos haya demostrado el gran beneficio que tenemos de los antimaláricos. Cuando uno lee antimaláricos, uno ya dice y recita, disminuye daño, disminuye dosis de glucocorticoides, disminuye recaídas, disminuye riesgo de trombos, disminuye riesgo de recaída no renal, si hay recaída, disminuye el riesgo de falla en la inmunosupresión nueva. Pero cuando uno dice todo eso, eso no se hizo solamente con un solo estudio, eso fueron muchos estudios y de hecho el impacto de la mortalidad de los antimaláricos en lupus eritematoso sistémico, los primeros estudios fueron cohortes anidadas, o sea, en lupus desafortunadamente es tan heterogéneo y son tan poquitos los pacientes, aunque ya vemos cohortes de alrededor de 1000 pacientes, pero siguen siendo poquitos pacientes, realmente uno tiene que pegarse de evidencia y de datos de muchas fuentes para poder tener una idea clara de si un medicamento sirve o no sirve o de estrategias de tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos en este momento?
Este es un estudio interesante desde el punto de vista de que nos está diciendo que en nefritis lúpica, a pesar de que usted esté estable, en la medida que usted coge para abajo con el antimalárico va para abajo también los niveles séricos. Tenemos una dificultad de los desenlaces de este estudio, es muy poquito tiempo. 12 meses puede parecer mucho, pero 12 meses cuando el mantenimiento en lupus eritematoso sistémico en nefritis lúpica es mínimo 18 meses, es poquito tiempo. Segundo, otro de los desenlaces que me dieron que será interesante ver a futuro es daño en lupus eritematoso sistémico. Recordemos que el acúmulo de daño es lento y un año es muy poquito en daño. Y ahí se viene la otra parte. Nosotros en antimaláricos en medición de niveles hay varias estrategias o varias ópticas. Entonces ahí en parte te respondo tu segunda pregunta. En un mundo no ideal, o sea, en la realidad de nosotros en Colombia, si yo tuviera oportunidad para medir niveles séricos de antimalárico, en este momento solamente lo mediría en pacientes que me están haciendo recaída. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro más o menos cuáles son esos niveles a partir de los cuales probablemente ese paciente no se esté tomando el antimalárico a la dosis que ya se le esté prescribiendo. Y más que para regañar al paciente, es para educarlo del beneficio que tiene el antimalárico, porque una vez el paciente vuelve y retoma niveles, disminuyen las recaídas. Ya sobre todo con la corte de Johns Hopkins y varias cortes estadounidenses tienen algunas intervenciones así, grupos pequeños, pacientes pequeños, pero nuevamente es algo muy puntual que es difícil de evaluar con cortes más grandes porque todavía no hay los suficientes pacientes y aún en Estados Unidos es difícil conseguir la medición de nivel sérico de antimalárico de forma comercial por fuera del ámbito académico. Entonces, en este momento en Colombia lo haría para eso. ¿Qué se viene? O que es una de las cosas muy interesantes que nosotros tenemos que ver si los niveles de antimaláricos nos van a servir o no. Es la parte de acúmulo de daño, que es un desenlace fuerte en lupus eritematoso sistémico, porque es un desenlace que se relaciona con morbilidad, mortalidad, discapacidad. Y lo segundo, con la parte de riesgo de recaída y otros desenlaces como actividad. Y el problema es que ahí no lo tenemos muy claro. ¿Por qué? El grupo de la doctora Bonfa, que es un grupo muy bueno, para ellos el corte de ellos fue 613. Para otros estudios ha sido 800. Incluso hay algunos reportes, algunos resúmenes para este ACR, donde el corte mágico lo encuentran, por así decirlo, en 1000. Hay un abstract muy bacano que hay que ver cuando lo presenten, porque probablemente va a ser presentación oral, donde ellos evaluaron los niveles de antimalárico en una cohorte de lupus de Estados Unidos y evaluaron qué nivel o buscaron qué nivel era el que menos se asociaba con recaídas, pero también menos se asociaba con acúmulo de daño a futuro. O sea, intentaron buscar ese punto como donde vos no tengas recaída, tampoco tengas acúmulo de daño, pero a la vez no tengas un aumento del riesgo de retinopatía, que eso es algo muy puntual y sería una pregunta, pues si llegamos a tener una respuesta a eso, sería una respuesta perfecta. ¿En qué nivel encuentro yo un paciente que no me acumule daño y que adicionalmente no me aparezca ese efecto adverso que le tememos que es retinopatía? Y para ellos su punto de corte fue 1000 nanogramos. O sea que todavía no tenemos un punto de corte mágico. 600 fue para nefritis con la doctora Bonfa, 800 para algunos grupos, y ya nos están empezando a hablar de 1000, creo que esa cohorte es del Johns Hopkins. Todavía no lo tenemos claro. Probablemente esté entre 600, 800 y 1000, que sigue siendo un rango amplio y que nos falta tiempo y cohortes para ver eso. Pero definitivamente ya vamos teniendo como algo más claro en la historia de medición de niveles séricos de hidroxicloroquina. Y en este momento, para mí, para ser puntual, sería paciente que me haga recaída, yo mido. Y si está bajo, hombre, no es que esté fallando la inmunosupresión, probablemente está fallando adherencia y educo al paciente, porque muchas veces ellos creen, como ellos hablan del micofenolato, que baja las defensas, los esteroides, la ciclofosfamida, que parece quimioterapia, y muchas veces no los hemos educado para que ese medicamento tan sencillo que se llama hidroxicloroquina es uno de los más importantes en su esquema terapéutico. Sí, o sea, yo creo que pues eso que uno ha dicho es pues, un análisis muy profundo, pues que yo creo que es lo que esperábamos pues, de un autor de guías de Palnar. Y yo creo que eso que tú dices tiene razón en tres cosas importantes. Primero, estudios, por ejemplo, de IAR han demostrado que hasta el 30% de los pacientes que le dicen al médico que se están tomando el medicamento metotrexato en artritis reumatoide, cuando uno va a farmacia dicen ese señor no reclama la droga, entonces la no adherencia es un problema.
Y eso también habla del problema de lo complejo que son las crisis en lupus, porque la crisis en lupus es usted tuvo un desencadenante, crisis viral, estrés, el paciente no se está tomando el antimalárico, pero es que tiene una playa de medicamentos. Bajo el esteroide, que vimos recientemente un estudio que esos 5 miligramos podían mantener incluso los pacientes con menos remisión, se le modificó el otro medicamento. Entonces, el manejo de crisis tiene tantas variables que a veces definir por qué un paciente hace crisis es tan complejo que uno tiene que hacer estudios tan estrictos como este que tienen un poquito de limitación en la validez externa a la hora de aplicarse. La otra cosa es lo que tú dices, claramente parece que en cada población tenemos que tratar de tener los niveles propios de cada población, cuáles son los niveles que realmente en una población específica se ha asociado con crisis o no, porque los niveles, como tú dices, son entre 600 y 1000 o entre 600 y 1200, pues que entre 600 y 1200 es un bulto de diferencia de dosis que podemos tener en los pacientes. Entonces, posiblemente lo ideal sería tener estudios locales, aunque pues si no tenemos la medición, difícilmente vamos a tener los estudios locales. Y eso también es muy importante porque hemos visto que la raza es muy distinta, no es lo mismo el europeo que el latinoamericano, incluso el norteamericano que el latinoamericano, e incluso el latinoamericano que el latinoamericano. Los cubanos son amerindios, pero un linaje amerindio distinto a los mexicanos o a los mexicanos, y los mexicanos son distintos a un peruano, y el peruano es distinto a un brasileño, y el mismo brasileño del norte es distinto al brasileño del sur. Y eso también afecta incluso en mediciones, por ejemplo, como antimaláricos. De pronto en el mundo occidental no se nota tanto, pero incluso hay reportes de que en pacientes asiáticos la toxicidad retiniana no es una retinopatía en ojo de buey, sino que puede tener un compromiso periférico, y que el tamizaje en ellos, el oftalmólogo tiene que estar entrenado para buscarlo de otras formas. Entonces, yo creo que eso que tú dices es verdad, o sea, y lo más importante es no va a ser punitivo para el paciente. El día que tengamos disponible el recurso de la medición de niveles de antimalárico, tendría que medirse como una forma de evaluar adherencia al tratamiento y de buscar todas las formas posibles por las cuales con educación se pueda optimizar esa adherencia al paciente. Eso sí es verdad. Y la otra cosa es que es muy difícil lo del daño, porque uno dice, acumulo daño. Primera cosa que acumula daño es lupus, segundo, comorbilidades, tercero y muy importante, el medicamento, siendo dominante los esteroides. Pero lo que uno dice, se necesita que el paciente esté inactivo al menos 2 años para que se cese el acúmulo de daño. Y aún así, el acúmulo de daño tardío por medicamentos como hidroxicloroquina podría persistir. Entonces yo creo que es lo que tú dices, o sea, todavía estamos en una etapa muy temprana al respecto. Estos son estudios interesantes que muestran algunas cosas buenas. Definitivamente dosis reducida de pronto no logran los niveles, por lo menos en esta población, y uno debería tener cuidado de utilizar ese tipo de estrategia, a menos que esté muy seguro de que está en una remisión muy profunda y de que tiene un motivo muy importante para hacerlo. Pero son estudios que son interesantes y que más que no solamente por el estudio, sino por la profundidad de la discusión que nos dan. No sé si de pronto la doctora Diana, o la doctora Emilia, el doctor Carlos Jaime o el doctor Sebastián quieran hacer algún comentario para finalizar el club de revistas. Por mi parte no, muy clara la discusión. No, señor, por mi parte no. Tampoco, profe. Muy bien. Entonces, no nos queda más. Le agradecemos al doctor Santiago Saldarriaga, que nos ha hecho la presentación del artículo. Les agradecemos a todos los asistentes por la discusión, por lo que nos han enriquecido el análisis de este artículo. Y no nos queda más entonces que esperarlos el próximo miércoles por un nuevo artículo y darles las gracias totales. Buenas noches, hasta luego. Feliz noche. Gracias, gracias. Buenas noches.